Feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. El maltrato infantil se define como toda acción u omisión intencional que provoque daño físico o psicológico a un niño, niña o adolescente. Este tipo de abusos tiene graves consecuencias en el desarrollo de los más pequeños. Por eso debemos estar alertas ante cualquier señal que indique algún tipo de violencia. Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Artículo 32A. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes. Se entiende por castigo físico el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan un hecho punible. Hoy hablaremos sobre este tema con la psicóloga Cristina Flores y el abogado Joan Olivar. Recuerde nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y mi cuenta personal @bealugo. Ya volvemos. Ya está en el estudio la psicóloga Cristina Flores. Bienvenida, Cristina. Gracias, Beatriz. ¿Cuáles son los tipos de maltrato infantil? Hay 4 tipos de maltrato importante, que es el maltrato físico, psicológico, que también se comprende en el abandono, el sexual o abuso sexual. Son los más comunes y los más frecuentes. Vamos a hablar dentro de lo que es la Venezuela como tal, tomar la muestra. El abuso físico es cuando hay agresión, violentar al niño físicamente, no solamente para reprenderlo, sino también para descargar la frustración que existe en el padre o en los cuidadores. Es negligente ante un hecho que invades el espacio físico de un niño para reprender. Se tiende a normalizar el maltrato físico porque venimos de esa cultura, de esa etnia donde creemos que el maltrato físico va a ser parte de fortalecer una conducta. Él tiene que aprender a comer, por ende va a comer al lado del cinto, o sea, la correa, como bien lo conocemos. El abuso sexual es cuando ya hay por parte del cuidador, de familiares cercanos, del entorno, violentar el espacio sexual, genital del niño. No solamente eso, también existe el hecho de que algunas personas, para poder acceder al niño, le muestran sus genitales, frotan los genitales hacia el niño o muestran partes íntimas insinuando un acto sexual que no va de acuerdo a la comprensión del niño. Asimismo, está el descuido, que es uno de los más frecuentes porque los padres trabajan, están en el día a día y lamentablemente eso es un tipo de maltrato el cual se ha normalizado. Me aíslo del niño porque, bueno, es que él tiene que defenderse, él tiene que tener herramientas.
¿quién les va a dar las herramientas? Si te estás aislando, e inclusive parte de lo que conversábamos fuera de cámaras, que es la alimentación. No le brindo el segundo vínculo con la vida, que es el alimento. Lo cohíbo o simplemente lo obligo a comer. Ese tipo de O maltrato. tampoco le doy posibilidades de educarse, también pudiera ser descuido. Sí, exactamente. Entra en la posibilidad de que te doy herramientas para la vida, como el estudio para que te formes. Y está la parte afectiva, que también es parte del maltrato psicológico, el cual se lleva a cabo cuando no te brindo el afecto, el amor. No parto desde me acerco. Cuando un padre es ausente afectivamente, no abraza, no le dice al niño te quiero, no fortalece su autoestima, está siendo parte del maltrato psicológico y emocional del niño. Hablábamos al inicio del programa que el maltrato infantil tiene graves consecuencias sobre el desarrollo de un niño. ¿Cuáles son las características de un niño o adolescente maltratado? Mira, hay muchos indicadores el cual habla de maltrato comportamentalmente. El niño empieza, cuando hay abuso sexual, el niño empieza a cambiar su comportamiento. Era un niño alegre, era un niño que se relacionaba con todos y el niño empieza a aislarse. Cuando el niño cambia abruptamente su comportamiento, eso son los banderines rojos que tiene que ver el entorno, sus padres o sus cuidadores, porque sencillamente ahí hay algo. O cuando se presenta, ya empieza la encoprexis, que es la parte de orinarse, defecar, ya cuando ha superado esa etapa, pasan los adolescentes, no controla la orina. ¿Qué te está diciendo eso? O sea, un adolescente ya entrando, o un preadolescente entre 11 y 12 años, ¿qué pasa? Que está mojando la cama. Asimismo, en el niño ya superó esa etapa y empieza a relajar esfínteres estando sentado en la mesa. Lo que más puede denotar es el cambio comportamental del infante. Se aísla o empieza a tener conductas agresivas. Y ese es un indicador que te está comunicando, no sé cómo decirte, que alguien invadió mi espacio. Y lo primero que hace es ese cambio de la parte de la agresividad. Generalmente son patrones que se repiten. Un niño maltratado después se puede convertir en un padre maltratador. ¿Cómo hacer para cerrar este círculo? Primero, para cerrar el círculo, tiene que querer, ya siendo adultos, ojo, el niño, una de las cosas que hemos hecho en la actualidad, y me voy a sumar, o sea, generalizando, es adultizar al niño. O sea, cuando regañas a un niño, colocas a un niño de 3 años, lo quieres colocar ya de 10, que entienda que la vida es así. Él no entiende, partimos de lo mismo, darle herramientas. Entonces, asimismo, el adulto que tuvo que ser adulto antes de tiempo, tiene que darse cuenta, bueno, qué es lo que necesito sanar, qué es lo que necesito soltar, ya desde esa racionalidad, pero no le pidas a un niño que sea racional antes de cerrar un círculo. Él no se está dando cuenta. De hecho, muchos niños normalizan el maltrato y lo vuelven un tipo de amor y lo llevan hacia sus parejas. O sea, necesito esto porque es que yo entendí que así es el amor. ¿Sí? Generalmente la persona que abusa de un niño forma parte de su círculo cercano. ¿Por qué es importante que quienes rodean al niño estén alertas? Y también, ¿por qué es importante confiar en el pequeño? Porque a veces el mismo niño no dice nada porque no le creen. Ahí parte en creer que, porque no, los niños son mentirosos. Sí, el niño se escuda un poco en la mentira, pero también es el hecho que tienes que escuchar el discurso que te está dando el niño, comparar, oye, él se está comportando de esta manera que me está diciendo, y siempre darle un voto de confianza. Capitán con manos de seda. ¿Qué significa esto? El niño debe tener las herramientas de sus cuidadores o sus padres en decirle que tiene que cuidar sus partes, que solamente él puede ir al baño. ¿A qué edad se deben hablar de estos temas? Desde que el niño empieza a ir al baño solo. Desde los 2 años les puedes ir hablando. De hecho, ya cuando empieza el añito, ir de acuerdo a su entendimiento. Esto es fundamental. O sea, vamos de acuerdo a la etapa del niño. De esta manera previenes o que alguien se le acerque indebidamente
y que a su vez él pueda ir y decir, en vez de ocultarlo, él pueda decir, bueno, voy a confiar en mis padres, en mi mamá o mi papá, y le voy a decir, por ejemplo, que mi maestro de natación me tocó de esta forma, o mi compañerito de clases se acercó a mí de determinada forma. No solamente en la parte sexual, sino en la agresión física. A veces colocas un cuidador porque el área laboral te lleva y no sabes que esta persona está maltratando desde el descuido o desde la parte física o emocional a tu hijo. Entonces, de la manera en que confías en él, como te fue, acercarse a través de ese vínculo afectivo. ¿Crees tú que en nuestro país se ha normalizado la violencia? Por ejemplo, el maltrato psicológico. Bueno, yo le grito, pero no le pego. Sí, claro. Y muchas veces dentro del discurso es que te criaron de esa forma. Y mira, nada me pasó. Ah, pero tienes problemas para controlar la ira o baja tolerancia a la frustración. O te relacionas con las personas inadecuadas afectivamente. Entonces eso es un indicador que en tu infancia hubo un tipo de maltrato. Entonces aquí se ha normalizado lo que es el maltrato verbal y físico, porque es que yo físicamente le levanto la mano y él entiende, pero tú estás tratando de hacerlo con un niño de 6 años. No, si puede agarrar el móvil o el teléfono, ¿por qué no puede entender con una correa? No lo va a hacer, le estás enseñando que físicamente cuando lo violentas es que él va a hacer la conducta. Eso lo va a reproducir. Y sí, respondiendo a tu pregunta, es un rotundo sí que se ha normalizado el hecho del maltrato físico para enseñar, sobre todo en esta época de la cuarentena, y ahí es donde, ojo, obsérvense todo lo que ha pasado y cómo brota la baja tolerancia a la frustración en los padres, cómo abren proceso y cómo lo canalizan a través de los niños. Y eso lamentablemente va a afectar en su adultez. Muchísimas gracias, Cristina. Por favor, tus redes sociales para quienes quieran ponerse en contacto contigo. Sí, bueno, me pueden seguir por Instagram, @psicohug. Termina en HUG como abrazo. Gracias En inglés. nuevamente. A ustedes. Estamos hablando sobre maltrato infantil. En la próxima parte me acompaña Joan Olivar, abogado. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @Bealú. En su programa AM hoy hablando sobre maltrato infantil. Ya está conmigo en el estudio el abogado Joan Olivar. Abogado, vamos a hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las leyes que los protegen. Bueno, Beatriz, primero que nada, buenos días. Estábamos conversando fuera de lo que era, digamos, esta pauta, que todos los niños tienen derecho de ser tratados como seres humanos y más allá de eso, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes los configuró en este momento como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sencillamente todo niño, niña o adolescente debe ser tratado con respeto, debe ser tomada en cuenta la opinión de ellos, debe respetarse su libertad tanto sexual, todo lo que es el resguardo completo a la educación, a la cultura, a tener una educación sexual también, digamos, acorde a su desarrollo evolutivo. Todo ello se encuentra, como te lo dije, plasmado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué debe hacer un adulto si sabe que un niño está siendo maltratado? ¿A dónde debe acudir? Bien, el maltrato, en este caso, si es conocido por la mamá o por el papá, la mamá o el papá debe de acudir al Consejo de Protección del Niño, Niña o Adolescente. Esto va a ser ubicado en el lugar de residencia habitual de ese niño o adolescente que está siendo maltratado. ¿Qué pasa? Puede que el maltrato venga directamente de la casa o de la familia de origen, puede ser mamá, papá, abuelos o tíos, y si es una persona externa que tiene conocimiento Una maestra. Sí, si es una persona que tiene ese conocimiento, o una psicóloga, una psicopedagogo o un vecino, puede acudir de manera inclusive anónima a formular la denuncia ante el Consejo de Protección. Es que incluso el hecho de saber y no denunciar esa situación también lo hace cómplice, porque la ley castiga no solamente la acción, sino también la omisión sobre esa acción.
Eso es lo que le iba a preguntar, si quedarse callado también te convierte a ti en un maltratador. Sí, porque en la ley orgánica también prevé una especie de corresponsabilidad, ¿no? Tanto el Estado como las personas que formamos parte de la sociedad somos corresponsables de lo que es el desarrollo y evolución de los niños y adolescentes. Si tú tienes conocimiento de que existe un hecho que afecta el desarrollo de ese niño o adolescente, lo más prudente como ciudadano es que tú procedas a formalizar la denuncia pertinente, porque como muy bien lo decía la invitada anterior, todo lo que tiene que ver con el maltrato, bien sea físico, psicológico, verbal, afecta a ese niño para ser el adulto de mañana. Yo tengo digamos, un decir, ¿no? En este aspecto, y es que los niños que son maltratados son los adultos rotos del mañana. Entonces, si tenemos adultos que de alguna u otra forma vienen arrastrando este tipo de situaciones, pues el día de mañana va a ser mucho más difícil. Abogado, es cierto que mucha gente no denuncia, no porque sean cómplices, sino porque tienen miedo o sienten que acá esos casos pues no proceden. ¿Realmente en Venezuela se protegen los derechos de los niños? Decir que se protege, o sea, decir que no se protege, perdón, sería erróneo, porque se encuentra establecida la ley orgánica y a través de ella existen varios mecanismos. ¿Qué sucede? No es un secreto que en muchos organismos hoy día pues existe una carencia, bien sea de información, bien sea de personal, bien sea del momento de actuar, y la rapidez con la que se necesita pues sencillamente no se acude, pero sí, no se genera quizás ese accionar de forma inmediata, pero sí en efecto no es, por así decirlo, relajado por parte del Estado cuando existe una violentación a favor, o mejor dicho, en contra de un niño o adolescente. El Estado en este caso, a través de los organismos, como vendría siendo en caso tal, el Consejo de Protección, el Ministerio Público a través de las diferentes fiscalías en materia de niños o para protección de la familia, puede, sin lugar a duda, iniciar una investigación con respecto a hechos. De hecho, lo podemos ver a través de las redes sociales también, que ha sido, por así decirlo, un detonante de esas denuncias por llamarla así, ¿no? Porque no es el mecanismo, pero que da un accionar a que se inicien unas investigaciones. Eso también es sumamente importante, ¿no? Queremos compartir con usted una pregunta que nos hace un televidente a través de las redes sociales. Lomeli nos escribe, ¿existen centros de ayuda para niños? ¿Qué estadísticas manejan de estos casos? Conozco por lo menos, conocemos SECODAP, es uno de esos organismos, de esos centros comunitarios de orientación para niños, niñas y adolescentes. Fundana es uno también de estos organismos que le permite brindar asesorías. Desde el punto de vista ya también están, desde el punto de vista privado, también se encuentran todo lo que tiene que ver los psicólogos, los psiquiatras en torno a esto. También los consejos de protección tienen equipos multidisciplinarios que le permiten a los padres, representantes o personas que estén interesadas conocer más sobre estos asuntos. Conversar de estadísticas es algo irresponsable en este momento porque oficialmente no existen estadísticas, pero de manera extraoficial tenemos conocimiento que ha existido un elevado aumento de lo que corresponde al maltrato y a los métodos de violencia, y esto es significativamente proporcional al tema de la diáspora, ¿no? Y lo conversaba la invitada también anterior, el abandono que ha existido por parte de algunos padres y representantes en el hecho de querer una mejor vida y el dejarle quizás el cuidado a los niños en unas etapas, digamos, un poco difíciles, como vendría siendo la preadolescencia y la adolescencia, han conllevado a que estos números se hayan elevado, así como también el abuso sexual, porque no es un secreto para ello que esas estadísticas de alguna forma también se han elevado, pero más allá es por la, digamos, la visualización que se le ha dado a todo esto, ¿no? Es casi momento de finalizar. Usted mencionaba algo importante y es el tema de la diáspora, cómo impacta esto, pero también la pandemia.
Ayer hicimos un programa sobre salud mental y en efecto la salud mental de las personas se ha visto afectada con la llegada de la pandemia. ¿Han aumentado los casos de violencia hacia los más pequeños? Sin duda sí han aumentado estos casos. De hecho, las consultas a nivel psicológico de estas personas que saben y tienen constancia de que esta situación les ha afectado han sido incrementadas, y los casos desde el punto de vista también con respecto a las asesorías legales en materia de familia también se han incrementado. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos este martes. Por favor, sus redes sociales, sus puntos de contacto para quienes quieren más información. Mis redes sociales son @JoanOlivar, @tuabogadoolivar, y mi número telefónico 0424-273-3493. Ya para despedir, ¿a dónde acudir entonces rápidamente? Fiscalía, Ministerio Público, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya lo sabe, si usted conoce de algún caso de violencia debe denunciar, porque si no también se vuelve cómplice. De esta manera termina el programa de este martes. Recuerde que